Hola amigos, bienvenidos a Ryusha Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 29, con guion de Joe Kelly y arte de Pete Woods. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza al mediodía, con Peter en el Café Bean. Piensa que, por ahora, no hay locos asesinos ni viajes interestelares, y que por fin está reconstruyendo su vida. Así que es momento de comenzar la gira de disculpas de Peter Parker. Sonriente, comienza a enviar mensajes. Randy le dice que está trabajando y que luego se verán. Felicia le recuerda que no es madrugadora y le dice que la llame cuando esté oscuro y con ropa cómoda. Jonah rechaza su invitación a ese lugar. MJ le dice que lo siente, pero acaba de empacar las cosas de Paul y prefiere quedarse en casa. Peter también nota que su mensaje de disculpas y su invitación a Shay quedaron en visto. Luego recibe un mensaje de alguien que ni siquiera sabe quién es. Finalmente, recibe otro mensaje de alguien que le dice que puede entrenar esa noche, si aún está dispuesto. Peter acepta la invitación y sale corriendo. El camarero se enoja porque solo dejó $2 después de haber estado ahí por 4 horas. De noche, en un edificio de la ciudad, Peter pregunta si ya pueden comenzar. Le responden que comenzaron cuando él estaba a 3 cuadras de distancia. Peter comenta que esperaba algo más parecido a un gimnasio y buena música, pero la otra persona le responde que tiene 3 linternas apuntándole y quiere que esquive el rayo de luz. Spider-Man contesta que su sentido arácnido no funciona así. La otra persona le pide que finja que el siguiente rayo es una pistola y lo esquive. Spider-Man responde que no puede moverse más rápido que la luz. Cuando le preguntan si nunca ha esquivado un rayo láser, Peter responde que sí, porque eso sí cuenta como peligro inmediato. De repente, una máquina empieza a dispararle, y la otra persona le pregunta si las balas también son peligrosas. Allí vemos que la otra persona es Matt Murdock, Daredevil. Peter piensa que odia esa música que ha puesto, pero no puede quejarse. Esto es lo que pasa cuando haces un trato con Daredevil. Entrenamiento de calidad, munición real y una banda sonora espantosa. Daredevil le cuenta que, cuando su mundo se expandió, empezó a apagar todo lo demás. Vivió en una bóveda bancaria, durmió en un tanque de privación sensorial y adormeció su piel para no sentir las fibras de sus calcetines como alambre de púas. Acepta que fue mucho trabajo mantener su cordura intacta y que no era sostenible. Era demasiado costoso, restrictivo y equivocado. Se estaba asfixiando. Vivía con pánico claustrofóbico todo el tiempo, hasta que recordó lo que las monjas le decían cada vez que se raspaba una rodilla. Deja que el aire te toque. Añade que dejó entrar cada latido, exhalación, sirena, tacto y olor. Fue un viaje, pero con el tiempo su cuerpo y su mente encontraron el equilibrio. Los ataques de pánico se fueron, y entonces llegó Daredevil. Peter le dice que él no suprime su sentido arácnido. Matt le responde que si lo hiciera, ya lo habría trapeado hasta meterlo en un balde. Spider-Man le pregunta si la ametralladora automática es de Frank Castle, Punisher. Daredevil le explica que, de vez en cuando, Frank guarda armas allí. Sabe que él las encontrará y las destruirá, así que cree que es una prueba. Peter bromea diciendo que tal vez las armas son su lenguaje del amor, y que lo está bombardeando con amor. Literalmente, con bombas. Matt le pregunta de qué se trata todo eso realmente, si quiere entrenar o si quiere superar sus límites. Le confiesa que la prueba no eran las balas, sino la linterna. Habla del semispinalis capitis, el músculo detrás del cuello, que se extiende hacia la parte alta de la espalda. Le revela que, en cuanto encendió la linterna, escuchó cómo ese músculo se tensaba. Peter sabía que la luz venía, aunque no fuera a hacerle daño. Peter le responde que no sintió ningún cosquilleo. Daredevil le dice que así es. Él lo sabía, pero no sabía que lo sabía. Añade que, como experto en sentidos agudizados, eso indica que una parte de Peter está limitando su sentido arácnido. Spider-Man pregunta si tal vez pueda expandirlo. Matt le responde que tal vez, pero también habla del equilibrio. Le recuerda que él ha tenido ese sentido desde niño, y que su cuerpo ya encontró una forma de hacerlo funcionar. Tal vez no debería meterse con eso. Peter dice que lo entiende. Luego le pregunta qué sigue, ejercicios de respiración, o si pasarán directamente a la práctica de ahogamiento. Nos movemos a otro lugar. Un repartidor de comida habla por teléfono con alguien, quejándose de que apenas puede pagar el alquiler. Mientras toca la puerta de un apartamento, comenta que ha estado ahorrando, pero este mes no sabe a dónde se va su dinero. Al abrirse la puerta, anuncia que es una entrega para Nerin. Brian pregunta si esta vez pusieron salsa de pato, y el repartidor responde que sí.
Brian le da las gracias y le desea un buen día. El repartidor le pide que pague, pero Brian le pregunta si puede pagarlo por él. Los ojos del repartidor se vuelven amarillos y le responde que lo hará, para luego irse de allí, mientras Brian cierra la puerta. Dentro del apartamento, Astrid, que está en altavoz, le pregunta si volverá a trabajar pronto. Brian responde que seguro el lugar se está cayendo a pedazos sin él. Habla de estrés postraumático y de que le encanta sacarle jugo a la compensación laboral. Astrid le dice que el hospital todavía no libera sus registros. Brian responde que eso es culpa suya, porque no firmó el documento. Astrid le pide que lo haga, porque lo necesitan para el informe del accidente. Agrega que Rand está más tranquilo sin él. Brian no lo duda. Dice que todos son aburridos, excepto él y Parker en un buen día. Y le pregunta si Peter está llenando el vacío que dejó. Mientras Brian se corta el dedo meñique, Astrid le contesta que Peter está de baja temporal. El dedo de Brian empieza a crecer de nuevo. Él le pregunta si encontró algo sobre el accidente, pero Astrid evita hablar del tema y le pide que descanse. Brian responde que ya se cansó de descansar, estará allí mañana, y comenta que la doctora Osmani Milton también. Volvemos con Peter. Mientras revisa su lanzador de telarañas, Glitch le dice que, a pesar de las limitaciones de su especie, sus materiales y su comprensión básica de la ingeniería, su trabajo no necesita refinamiento. Peter admite que eso es bueno, pero insiste en que debe haber una forma de mejorar su equipo. Mientras Simbi toma uno de los cartuchos, Glitch le recuerda que inventó un compuesto químico novedoso y un dispositivo capaz de dispararlo en configuraciones que imitan el imperativo biológico de las arañas, por lo que le pide que se sienta orgulloso. Peter le dice a Glitch que es pésimo dando cumplidos, y Glitch responde que eso es así, porque ni siquiera lo intenta. Mientras coloca una nota en el pizarrón, le pregunta a Re si no quiere hacer algo de entrenamiento más tarde. Re les pide que dejen de hablar, porque ese programa que está viendo tiene toda su atención. Podrán entrenar después de que ella descubra exactamente cómo conoció a su madre. Glitch le recuerda que hay un mundo entero para explorar más allá de ese sofá, pero Re les responde que el sofá es suave, perfecto, y huele a Peter, por lo que mataría por él. Peter comenta que han pasado por mucho, y que ella solo está asimilando la situación con la ayuda de la televisión y palomitas de maíz. Glitch dice que él ya procesó todo el internet, y lo describe como un vertedero digital de insignificancia y desesperación, aunque curiosamente reconfortante. Señala que Peter parece decidido a mejorar y reparar su vida sin descanso. Peter comenta que eso suena bastante acertado. Glitch le pregunta si esa forma de vivir será sostenible cuando lo logre. Peter responde que están en Manhattan. 3 compañeros de cuarto y una mascota en un departamento de una habitación es lo normal. Al ver a Simbi atrapado en el techo con su telaraña, le pide a Glitch que ponga algo de periódico debajo, ya que estará así por una hora. Glitch suspira, recordando que antes intercambiaba tratados filosóficos con la World Mind Cree. Re, por su parte, les pide silencio, porque Barney está intentando establecer una conexión significativa con una pareja, y cree que esta vez lo logrará. Como comentario, Riles está viendo How I Met Your Mother, Cómo conocí a tu madre, una serie muy popular que se estrenó en 2005. Nos movemos al Daily Bugle. Robbie Robertson le dice a Spider-Man que ha pasado tiempo, así que probablemente no sabe que ahora es prediabético. Mientras come una galleta, le cuenta que Randy vigila todo lo que pone en su plato, y que le alegra que él no estuviese al tanto. Spider-Man le pregunta si debe llevarse las galletas, pero Robbie responde que solo si quiere recibir una paliza de un viejo. Entonces le pregunta qué lo trae por ahí. Spider-Man le dice que espera que tenga los recursos para buscar a alguien. Le recuerda el asunto con Carnage y Torment. Robbie lo recuerda. Comenta que Jonah seguiría estirando esa historia si pudiera, y le pregunta si hay otra víctima. Spider-Man le cuenta que casi, pero él la salvó, y que durante la pelea descubrió que era su primo. Le explica que así era como Torment elegía a sus objetivos, por lazos familiares. Robbie entiende que si esa información saliera a la luz, la gente podría empezar a conectar a las víctimas con ciertos hombres enmascarados. Spider-Man le dice que sí. Él, Venom y Eddie Brock. Le cuenta que el padre de Eddie y varios parientes que ni siquiera sabían que existían fueron atacados. También algunos amigos. Y que ha sido duro para todos. Robbie señala que, aunque Torment está muerto, aún podría haber alguien ahí afuera como objetivo en el futuro. Spider-Man completa la idea. Porque él existe. Robbie recalca que él siempre ha velado por los demás por encima de sí mismo. Luego le advierte de algo. Si lo ayuda, podría terminar descubriendo quién es realmente. Spider-Man le da la razón, pero aún así, está allí.
Mientras se estrechan las manos, Robbie le pide los detalles. Por su parte, en otro lado, alguien le deja un mensaje a Peter. Le dice que es la doctora Osmani Milton y que necesitan verse. Mientras Spider-Man recorre la ciudad, la doctora agrega que es sobre el accidente. Le insiste en que le devuelva la llamada y le envía una dirección para que se encuentre allí con ella. Spider-Man piensa que eso suena mal. Suspira al despedirse de sus planes de voluntariado y le pide disculpas a su tía May por no poder ayudarla ahora. Mientras tanto, en el local de Fist, la tía May le dice a Ricardo que lo que tiene que hacer es muy difícil. Él propone llamar a profesionales, pero May responde que no tiene dinero para eso. Mientras ve cómo quedó el local después del ataque de Torment, comenta que, aunque no es su culpa, sí es su responsabilidad limpiarlo. Ricardo le dice que es una mujer admirable. May no lo niega y le dice que se pongan a trabajar. Ricardo pregunta si quiere esperar a que su sobrino llegue, como prometió. May responde que hay una promesa de Peter y una promesa de verdad, y le pide que aprenda a distinguirlas. Ricardo le dice que, de donde él viene, una promesa es solo una promesa, y que ella merece algo mejor. De pronto, una voz los interrumpe. Un hombre los saluda y pregunta si estaban buscando voluntarios. May, sorprendida, responde que sí. El hombre, que ahora sabemos que es el primo de Peter, se disculpa. Le dice que no quiso asustarla y que puede volver luego. May le dice que está bien y también se disculpa porque él le recuerda a alguien. Le pide que ignore los pensamientos intrusivos de una vieja. Luego se presenta como May Parker, directora de Fist, y presenta a su socio, Ricardo Bernal. El hombre dice que sus amigos lo llaman Mac, que es un placer conocerlos a los dos, y pregunta en qué puede ayudar. Volvemos con Peter, quien llega a la dirección que le envió la doctora, y piensa que esto no puede estar bien. Frente a él está el País de las Maravillas de Whimsy, una pizzería con la cabeza de un gusano maquiavélico en el letrero. Peter sabe que ha llegado tarde y cree que esto ya es un desastre. De repente, alguien lo abraza por la espalda y le dice que todo está bien por allí. Peter se sorprende al ver a Brian. Le dice que se ve fantástico y le pregunta cómo se siente. Brian responde que no recomienda la dieta de cuarentena. Mientras entran a la pizzería, Peter lamenta no haber ido a verlo a casa. Brian le cuenta que hoy fue el primer día en que se duchó desde que salió del hospital. No quería a nadie cerca mientras se ponía en orden. Luego le dice que Peter está retrasando el festejo. Dentro del recinto, Peter le pregunta si tiene idea de por qué están allí. Brian le cuenta que le encantaba ese lugar cuando era niño. Es el único que sigue abierto, y probablemente Peter no venía mucho porque era pobre. Peter le pregunta si él eligió este lugar para la reunión. Brian responde que pensó que era gracioso, y que decir reunión quizás sea exagerar un poco. Peter menciona a la doctora, y Brian le dice que ella está allí, al igual que todo el equipo. Luego le cuenta que le pidió a la doctora mantenerlo en secreto, pero que lo ascendieron. Peter lo felicita, pero Brian nota que no parece emocionado. Peter se disculpa. Solo está confundido, porque la doctora dijo que esto era sobre su accidente. Brian responde que es gracioso que se refiera a eso como su accidente. De pronto, Peter ve con asombro cómo la doctora y sus compañeros de trabajo bailan sin control y no pueden detenerse. Le piden ayuda, mientras Brian le dice que es divertido, porque ahora puede controlar la mente. Volviéndose hacia él, Brian deja salir esporas de su boca y le pregunta a Peter por qué saboteó el experimento de Mycoteria. Peter empieza a bailar también y le responde que no fue él. Fue su clon, Ben Reilly. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Mayotango131. Brian reacciona ante la respuesta de Peter. Le confiesa que todavía no sabe cómo funciona todo. Le pide a Peter que intente moverse, pero sabe que no puede hacerlo. Peter pregunta cómo está haciendo eso. Brian responde que con su carisma, o, más específicamente, con asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de plantas. Le explica que el micelio y los hongos tienen muchas formas de comunicarse con otras especies. En su caso, parece hacerlo con esporas, lo cual le parece genial. Cuenta que todavía está resolviendo los detalles, pero hasta ahora ha logrado que la gente le dé cosas. También tiene control físico, aunque no lo ha usado a su máximo potencial porque es un caballero. Agrega que hay otras cosas geniales que le mostrará cuando resuelvan el asunto. Le revela que Astrid y la doctora le mostraron sus archivos de investigación, y todos los indicios apuntan a él, su supuesto mejor amigo. Brian vuelve a soltar esporas sobre Peter y le ordena que le cuente qué pasó. Sin poder dejar de moverse, Peter piensa que cada parte de sí está gritando de pánico.
pero no tanto como las voces que oye. Mientras recuerda su pelea con Hellgate, escucha voces que le piden que les cuente la verdad. Necesitan saber qué le pasó a su padre, por qué odia a Brian y por qué no quiere hacerlo feliz. Peter piensa que quiere contarlo todo. Las palabras se le acumulan en la garganta como vómito. Brian toma a Peter del rostro y le dice que siempre ha sido un aprovechado. Un pequeño huérfano, con una vida horrible comparada con la suya, pero que aún así le caía bien. Le recuerda que eran amigos, y quizá todavía lo sean, aunque intentara robarle su posición, su estatus, y hasta a su chica, aunque Astrid no sabe que lo es. Finalmente, Brian le reclama que arruinó su trabajo, y casi lo mata, y le pregunta por qué. Las voces dentro de Peter siguen pidiéndole que haga feliz a su padre. Peter piensa que debe decirle la verdad, que él es Spider-Man, para que sepa que no miente. Entonces logra un momento de control y golpea a Brian en el rostro, pero al instante se arrepiente, porque no tiene ningún control sobre su fuerza. Es como un cable de acero tensado hasta romperse, un golpe del que se sentiría culpable incluso si se lo diera a Juggernaut. Un golpe que mataría a un hombre, a ese hombre en particular, Brian, su amigo. Peter entra en pánico y se disculpa con Brian, pero se detiene al ver que su amigo tiene la mitad de la cara destrozada, pero que en su reemplazo tiene ramas y esporas saliendo de él. Brian le dice que puede ver que ha estado entrenando. Se ríe y comenta que Peter parece sorprendido, pero le recuerda que lleva años diciéndolo. Él es un tipo divertido. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número se siente como Peter intentando volver a tocar tierra después de todo el caos reciente, pero sin que el mundo le dé permiso de respirar. El arranque en el café refleja bien eso. Es solo Peter sentado, mandando mensajes, intentando recuperar amistades, pero recibiendo silencios, excusas o respuestas a medias. Es ese tipo de problema pequeño, cotidiano y medio triste que siempre le queda bien a Spider-Man, porque lo vuelve cercano. Y la frase de May sobre que una promesa de Peter no siempre es una promesa de verdad, pega todavía más, porque resume perfecto el costo de ser él. Este número está lleno de momentos con su elenco secundario, de una u otra forma. Robbie, May, Felicia, MJ, Randy, Glitch, Rae y Simbi ayudan a que el mundo de Peter se sienta vivo otra vez. Y se nos confirmó que Shay sigue viva. ¿Volverá Torment por ella? El entrenamiento con Daredevil está entretenido, sobre todo por cómo plantea que el sentido arácnido de Peter quizás sabe más de lo que él cree. La idea de que su cuerpo haya limitado ese poder para mantener cierto equilibrio me parece interesante, aunque siento que todavía falta ver si eso realmente va a importar, o si solo fue una escena para meter acción y camaradería heroica. ¿Podrá pronto Peter detener la luz con la nuca? Pero el centro del número es Brian, y ahí siento que el número acierta bastante. Spore tiene algo incómodo, asqueroso y ridículo al mismo tiempo. Con esas esporas, el control mental, el baile forzado y esa actitud de amigo resentido que ahora se cree demasiado. Funciona porque no es un villano que aparece de la nada, venía cocinándose desde antes. Tiene una relación personal con Peter y lo culpa por algo que, en realidad, arrastra el desastre de Ben Reilly. Y claro, Peter no puede simplemente explicarlo todo sin abrir otra caja de problemas. Lo único malo es que no creo que haya una sola persona en este mundo que lo tome en serio, aunque ya vimos qué pasó con Torment. Lo presentaron como el villano definitivo y terminó siendo un chiste. ¿Será Brian el villano definitivo? Por último, el arte puede sentirse peculiar en algunas partes, pero para lo grotesco de Spore sí ayuda bastante. Ahora la duda es si Peter todavía puede salvar a Brian, o si este nuevo villano ya nació demasiado podrido como para volver atrás. En el próximo número quiero ver a Reddit, Felicia, Mary Jane y Shay bailando juntas bajo los efectos del carisma de Brian. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.